Ya está con nosotros aquí en la Agenda Pública el especialista en temas de seguridad, Alejandro Ope, quien es una referencia siempre para estos temas. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti. A ver, platicábamos ahorita en la mesa anterior cómo terminó ya el ciclo de los 31 congresos locales. 32. 31 más la Ciudad de México, sí, los 32. Está ya en el Senado la declaratoria de la Guardia Nacional y la pregunta es, ¿qué sigue? Bueno, sigue primero un proceso legislativo todavía amplio. En 90 días se tiene, a más tardar, se tiene que presentar la ley orgánica, la iniciativa para crear la ley orgánica de la Guardia Nacional. Además de dos instrumentos jurídicos adicionales, que es una ley sobre el uso de la fuerza y una ley sobre registro de detenidos. Las dos ya no son reformas constitucionales, son leyes secundarias. Las tres son leyes secundarias, entonces requerirán nada más mayoría simple. Eso es en el terreno legislativo. En el terreno administrativo, pues tendrá que ver el trasvase de elementos de policía militar y policía naval a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Perdón, ¿la Guardia Nacional, antes de que se aprueben estas leyes, ya existe? ¿En qué momento la Guardia Nacional La Guardia ya tiene Nacional existe en el momento que se apruebe la reforma constitucional. Claro. En el momento que se promulgue la reforma ya constitucional, hay Guardia Nacional, ya puede empezar. Hay Guardia Nacional, entonces el problema es que en ausencia de la ley, de la ley orgánica, pues todavía no están resueltos una serie de temas administrativos importantes, ¿no? Rangos, prestaciones, régimen de seguridad social, requisitos de ingreso, requisitos de permanencia, ese tipo de definiciones aún faltan, ¿no? Pero bueno, ya se puede empezar a hacer algunas medidas. ¿El tema del reclutamiento, por ejemplo? A ver, pues en principio no, porque todavía no habría quien haga formalmente el reclutamiento. ¿No? Y para eso requieres establecer una serie de procedimientos, ¿no? Y de nuevo va a haber que los procesos administrativos no son sencillos. Si en efecto quieren empezar con unidades de policía militar y policía naval, pues se tiene que hacer el trasvase de esos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y eso pues tiene una serie de complicaciones que no son menores. Una que habrá que ver cómo se acaba resolviendo es el tema de la seguridad social. La protección que hoy tienen en tanto integrantes de las Fuerzas Armadas. Los militares están en un régimen de seguridad social específico, están en el ISFAM, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y al salir de las Fuerzas Armadas, pues, en principio pasarían a un régimen de seguridad social distinto, que es el del ISSSTE, ¿no? ¿Está resuelto, por ejemplo, el tema de los ascensos, de las promociones? Porque entiendo que a algunos les preocupaba perder su carrera. Está resuelto parcialmente, o sea, en el propio decreto se señala en un transitorio que se conservarán los rangos que tenían pero en los procesos de ascenso. Pero va a haber los procesos, y además yo creo que hay una complicación que a ver cómo se acaba resolviendo, que es el del control de confianza. La Guardia Nacional, tal como acabó siendo definida en el proceso legislativo, es una corporación policial de naturaleza civil. Entonces, en ese sentido, está sujeto a los requisitos de las corporaciones policiales. Y una de ellas es el control de confianza para todos los integrantes, incluyendo los que transfieras de Sedena y de Marina. Digamos, el control de confianza implica una serie de pruebas psicológicas, ¿que ahora las médicas. aplica la Secretaría de Seguridad Pública? La Policía Federal tiene su centro de control de confianza, ¿no? Y ahí se pueden hacer esas pruebas, pero digamos, hay limitaciones de capacidad, ¿no? No es cualquier cosa tras hacer ese tipo de pruebas. Porque aparte que entiendo es un proceso duro, ¿no? Complejo. Más o menos pasa uno de cada 10 o cada 12, digamos, en el reclutamiento, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos acaban siendo declarados aptos, ¿no? No se lo podrían brincar. En principio no, salvo que hicieran una modificación de la ley, ¿no? Tendría que eso, digamos, pone también una serie de restricciones, crea una serie de cuellos de botella para el reclutamiento posterior. Ahora, has hablado de cambios legales, cambios administrativos. En términos de definiciones, porque he leído parte de las discusiones, si van a nombrar, por ejemplo, a un militar con licencia, a un civil, ¿qué ves ahí?
hasta donde se entiende, hasta donde se ha anunciado, va a ser un militar en retiro, ¿no? Va a ser un militar en retiro para conservar, digamos, el vínculo con el estamento militar, pero sin establecer un mando estrictamente civil. Esto, digamos, hay muchos, más o menos de los 32 secretarios de Seguridad Pública de los estados, más de una veintena tienen origen militar, Ya. ¿no? Entonces, digamos, eso es relativamente común. Ahora, mientras todo esto sucede, que se puede llevar un tiempo de Buen entrada rato, sí. de 3 meses nada más, simplemente, digo, entiendo que es el plazo que puede Es el plazo, aprobarse sí, antes, pero ¿no? previsiblemente, dados los tiempos legislativos, yo supondría que esto se lo van a llevar pues probablemente hacia finales de abril, porque que cuando acabe el periodo ordinario, o a lo mejor habrá un extraordinario para aprobar esto durante el verano. Ahora, mientras esto sucede, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué opera la policía o lo que queda de la A ver, policía? hay que federal? recordar que el decreto estableció un transitorio, el artículo 5º transitorio de la reforma. Que es el de las Fuerzas Armadas. Señala que las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad pública durante un periodo de 5 años, sujeto a una serie de candados que están alineados con las definiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Dicho lo anterior, esto yo creo que aquí puede haber una suerte de manzana envenenada para la creación de la Guardia Nacional. Déjame ponértelo de este modo. Con ese transitorio, las Fuerzas Armadas resolvieron, al menos en el corto plazo, su problema Que es político y jurídico. ¿No? Que era hacer labores de seguridad pública cuando la ley no les... cuando no había una base legal y constitucional para hacerlo. Esto se los resuelve. Entonces, en ese sentido, pierden incentivos para crear la Guardia Nacional. Es decir, para la Sedena o para la Marina, crear la Guardia Nacional podría implicar la pérdida de presupuesto, la pérdida de personal, la pérdida de instalaciones, la pérdida de activos, de equipamiento. Entonces, para ellos pudiera ser más racional desde el punto de vista estrictamente institucional. Mantenerse desde las Fuerzas Esperar, Armadas. a hacer, digo, sin no sabotear, pero sí por lo menos ir retrasando este trasvase hacia la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esperar 2, 3, 4 años, decir la Guardia Nacional es demasiado pequeña para las necesidades del país, ir con el Congreso y cabildear una extensión. Ahora, esto en lo que pasa, ya sea pronto o no, Sí. con esto que nos acabas de decir de la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿qué sabemos hoy? ¿Qué tanto tendríamos que saber de la operación que están teniendo en el terreno? Y si tú ves que hay un antes y un después del manto protector de la ley, porque se decía, espérense a que tengan la protección de la ley para que puedan operar. Todavía no la tienen, ¿no? Porque todavía no se ha promulgado la reforma. ¿Tú crees que eso podría marcar una diferencia? En términos operativos, yo creo que no. Digamos, se van a sentir más seguros haciendo algunas cosas que probablemente ya hacen, ¿no? Cosas como detenciones, cosas como retenes, cosas como intervenciones telefónicas o detenciones de comunicaciones, etcétera, etcétera. Que antes lo tenían que hacer en coadyuvancia, ¿no? Y ahora lo van a poder hacer directamente. En principio van a poder hacer puesta a disposición directamente sin tener que pasar, por ejemplo, por un policía federal, ¿no? Tendrán, o sea, algo cambiará, van a estar en una posición jurídica más cómoda que en el pasado, ¿no? Sin tener que hacer todas las ficción, yo creo que con menos ficción que en el pasado, ¿no? De que todo era flagrancia, ¿no? Claro. Finalmente, Alejandro, este esquema que se aprobó, esto que estamos platicando, ¿te parece que son instrumentos adecuados para que el gobierno haga frente al clima de inseguridad, que por lo demás sigue la violencia escalando? Yo soy un poco escéptico de esto, ¿no? Por varias razones. Uno, porque en lo inmediato hay los elementos que hay, ¿no? Digamos, la policía militar, la policía naval ya está desplegada en el territorio, igualmente la policía federal. Entonces, en lo inmediato no hay ningún elemento adicional operando. Segundo punto, las metas de reclutamiento yo creo que son irreales. 50,000 elementos en 3 años, déjame poner todo este modo. Entre 1998 y 2018, o sea, 20 años, las Fuerzas Armadas tuvieron un crecimiento neto de 34,000 elementos, ¿no? Y aquí están planteando 50,000 en 3 años. Añádele el problema del control de confianza que ya se señalaba, ¿no? Donde necesitas probablemente 500 a 600,000 personas, candidatos para poner estos 50,000 reclutas, ¿no? Entonces yo creo que sí va a ser complejo llegar a las metas trazadas. Pero aún si llegan,
no vamos a tener una Guardia Nacional de 120, 130 mil elementos en el máximo, eso no empieza a resolver el problema. En México hay 400,000 policías. ¿No? O sea, el grueso del problema está en las policías estatales y municipales. Y ahí no estamos haciendo nada. Y aquí todavía no hay un proceso de reforma o el inicio de una transformación de esas corporaciones. Hay un segundo elemento. Una buena parte del problema está en la Procuración de Justicia, particularmente en el ámbito local. Y ahí tampoco estamos Ahí tampoco hay gran cosa. Digo, ahorita hay un cambio de procuradurías a fiscalías, pero eso, nada más acaba resuelve tal vez el problema de la autonomía, pero no necesariamente resuelve el problema de la capacidad. Y por último, pues no estamos dedicando más recursos al tema. Si tú ves el presupuesto 2019, le reducen los presupuestos a todas las instituciones del sector, con la excepción de la Sedena. Pero incluso la Sedena le dan 12,000 millones de pesos adicionales, pero de esos 8,000 millones son para Santa Lucía. Claro. ¿No? Bueno, pues ahí están 3 factores y algo que destaco, tanto Alejandro Ope como otros especialistas advierten lo mismo: limitar la discusión a la Guardia Nacional sin entrarle a la Procuración de Justicia, sin entrarle al tema del Poder Judicial, sin entrar al nivel de lo local, pues parece que no va a ser suficiente. Así es, yo creo que la seguridad se construye de abajo hacia arriba, de calle por calle, municipio por municipio. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Siempre. Gracias, Alejandro Ope, aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.